Página 170, volumen de prismas 2. Número 1. Imagina que se armará un prisma recto pentagonal. Las imágenes muestran el desarrollo plano que se usará y cómo se verá el cuerpo ya formado. Usa tu regla para obtener o calcular las medidas que se piden en la tabla. Ok, digamos que sería el recorte, nada más le faltarían las pestañas para poder pegarlo y que quede de este modo. Ahora, en las medidas reales del desarrollo plano, preguntan un lado del pentágono. Esto yo lo medí y me dio 1.2 centímetros. Fue lo que yo contesté. Luego el perímetro del pentágono lo calculamos sumando 5 veces la medida de un lado, que es 1.2. 5 veces o por 5 y nos da a 6 centímetros en el perímetro. Luego el apotema, para ese se requiere una explicación un tanto más tardada, así que solamente les voy a pasar el dato que me salió en 0.8 centímetros. Ya si les interesa saber cómo es que se calcula, pregunten en los comentarios y les dejo un video donde les explican bastante fácil cómo se hace. Luego el área del pentágono sería perímetro, que ya tenemos, por el apotema sobre 2. Para este caso 6 del perímetro por el apotema de 0.8 nos da 4.8 sobre 2 nos da 2.4 centímetros cuadrados de área. Ahora, las medidas que tendrá el prisma, estoy tomando la altura midiendo desde aquí porque es lo más cercano y lo más recto que veo. Esta medida de altura la tengo en 3.2 centímetros. Luego, el área lateral significa, como dice aquí, la suma de las áreas de las caras laterales. Es decir, que puedes calcular el área de una cara y sumas la cantidad de caras que tienes, que fue lo que hice yo. Así que primero el área de esta cara, digamos, son 3.2 de alto y ya teníamos el lado de 1.2. Así que haríamos 3.2 por 1.2 nos da 3.84 centímetros cuadrados. Para el área, digamos, nada más de esta cara. Luego la sumamos 5 veces o la multiplico por 5 para sacar el total de esas caras y nos da a 19.2 centímetros cuadrados, que es lo que yo contesté aquí, área lateral. Luego el área total, esa nos indica aquí, es la suma de las áreas de todas las caras del prisma. Es decir, el área del pentágono que calculamos por aquí abajo, la sumaríamos más la otra área que está abajo, más las áreas laterales que hemos calculado recientemente. Así que tendríamos una suma de 19.2 para las áreas laterales, más el área del pentágono inferior 2.4, más el área del pentágono superior otros 2.4 y me da 24 centímetros cuadrados. Luego para el volumen lo calculamos con área de la base, la cual ya tenemos, por la altura que también ya la tenemos. Eso sería 2.4 del área de la base por la altura de 3.2 y nos da 7.68 centímetros cúbicos. Número 2. Analicen el prisma octagonal y anoten las medidas que se piden. El perímetro de la base lo calculamos sumando lo que mide un lado por la cantidad de lados o multiplicándolo por la cantidad de lados. En este caso tenemos 6 que mide ese lado por 8 lados, nos da 48 centímetros como perímetro. El área de la base es el perímetro que acabamos de calcular por el apotema que nos dan aquí sobre 2. Haríamos 48 por 7.24 del apotema entre 2 y nos da 173.76 centímetros cuadrados. Luego, área lateral del prisma sería el área de uno de los lados y lo multiplicamos por la cantidad de lados que tiene. Así que en este caso tenemos 12 de altura por 6 de base o de ancho. Nos da 72 de área nada más para uno de los lados. Como tenemos 8 lados, multipliquemos por 8 y nos da 576 centímetros cuadrados. Aquí me faltó ponerle nada más el exponente de que son al cuadrado porque estamos hablando de área, pero ahí quedaría. Para el área total del prisma tomamos las áreas laterales más las áreas de la base. En este caso ya tenemos 576 de lo lateral más la base 173.76 más la base de arriba 173.76 y nos dan 923.52. Para el volumen del prisma tenemos que calcular el área de la base por la altura que tenemos aquí. El área de la base, que fue esta, 173.76 por la altura de 12 nos da 2085.12 centímetros cúbicos.
Luego el inciso B, eso lo dejo a consideración de ustedes, no sé si se los vayan a pedir, pero les pide que en una cartulina hagan el desarrollo plano de este prisma, que le pongan las pestañas, lo recorten y lo armen para que lo peguen y lo muestren. Bueno, yo no lo hice, así que vamos a la página siguiente. Página 171. Número 3. Resuelvan el problema. Hernán guarda café molido en una caja metálica con forma de prisma hexagonal, así como esta. Inciso A. Calculen el área del hexágono. Consideren que los 6 triángulos de la base son congruentes. Bien, aquí tenemos las medidas de lo que vendría siendo, digamos, esta tapa, que es el hexágono. Y para hacer el cálculo de esta área, yo hice lo siguiente. Aquí yo veo que me dan esta medida de 10 centímetros de lado a lado. Esta línea es lo mismo que ponerla aquí al centro. Va a medir exactamente lo mismo, 10 centímetros. Si la parto por la mitad de este modo, tendría 5 centímetros de cada lado, y esos 5 centímetros deben equivaler a este lado del triángulo tanto como a este lado del triángulo, porque están hablando de que son triángulos congruentes. Así que por lo tanto las medidas de estos lados en los triángulos también son de 5 centímetros. Por lo tanto, aquí puedo decir que existen 5 centímetros de este lado del triángulo. Con eso puedo calcular el perímetro, que fue lo que hice. Tomo 5 centímetros de ese lado por los 6 lados que tiene el hexágono. Obtengo un perímetro de 30 centímetros. Ahora necesito calcular el apotema para calcular el área. Para calcular este apotema les recuerdo que hay que hacer un procedimiento un tanto más elaborado, digamos, de explicar. Así que si les interesa saber cómo se hace, les puedo dejar un video, si me preguntan, donde les pueden explicar cómo se hace. Y bueno, con ese procedimiento que yo también vi en ese video para basarme y saber cómo hacerlo, obtuve que el apotema es de 4.3. Así que con estos datos ya puedo calcular el área, porque tengo el perímetro de 30 por el apotema de 4.3 sobre 2 y obtengo 64.5 centímetros cuadrados de el área de esta base. El inciso B dice, si el café ocupa 80% del volumen de la caja, ¿cuántos gramos de café hay en el recipiente? Y nos avisan que hay que considerar que la masa de 1 centímetro cuadrado de café es de 0.5 gramos. Así que cuando calculemos este 80% del volumen que viene a ser el café, habrá que multiplicarlo por 0.5 gramos para saber cuántos gramos de café hay. Así que con el área que calculamos y esta altura podemos sacar el volumen, pero ese sería de toda la caja. Así que hagámoslo. Tenemos 64.5 de área de la base por la altura de 18 centímetros. Obtenemos 1161 centímetros cúbicos. Esto es el volumen de toda la caja, pero nosotros nos interesa nada más el café. Así que le calculamos el 80% a este volumen para sacar lo que es del café. Sería esa cantidad por 0.8 y nos da a 928.8 centímetros cúbicos, porque estamos hablando del volumen para el 80% que viene siendo el café. Ahora esto lo multiplicamos por 0.5 para saber cuántos gramos serán. 928.8 por 0.5 y obtenemos que son 464 gramos de café. Número 4. Consigan una hoja de papel tamaño carta. Con ella pueden hacer 2 cilindros diferentes. Uno, digamos, con la hoja acostada nos queda un cilindro, digamos, ancho, y con la hoja de forma vertical nos queda un cilindro, digamos, más largo que el otro. El inciso A dice, sin hacer cálculos, estiman que ambos cilindros tendrán el mismo volumen y justifican su respuesta. La respuesta es que no tendrán el mismo volumen, ya que estamos viendo que uno se ve que ocupa mayor espacio que el otro. Vamos a ver cómo obtuve estas medidas del cilindro verde y después pueden utilizar la misma base para obtener el otro cilindro azul. Nos piden la altura. Lo que hice fue tomar la hoja de máquina, ponerla acostada, digamos. La mido y veo que son, pero yo lo estoy redondeando a 21 centímetros. Ahí está la medida y pueden ver claramente cómo pasa de 21, pero lo dejo en 21. Luego me piden el radio de la base. Eso lo voy a calcular con la fórmula del perímetro que está aquí. El perímetro va a ser igual a pi por el diámetro, porque el pi es el valor que conozco. El perímetro también es otro valor que conozco.
El diámetro equivale a 2 veces el radio, así que podría encontrar el radio despejando el diámetro en esta fórmula, y ese perímetro lo vemos de este modo. Aquí comenzamos midiendo la hoja, son 21 centímetros que tomé. Esto será el alto del cilindro, 21 centímetros. Aquí estoy midiendo el largo de la hoja, lo redondeo a 28 centímetros. Esto será el perímetro, porque cuando lo enrollemos nos va a quedar hecho el círculo de este modo. Aquí estamos viendo nuevamente con una hoja de base las medidas que acabamos de hacer antes. El ancho va a ser mi alto del cilindro y este largo, cuando se enrolla, es el perímetro de ese círculo. Aquí finalmente lo vemos ya construido. Aquí está nuevamente medido el alto en 21 centímetros. Recuerden que yo lo estoy redondeando a 21, simplemente para manejar un número cerrado. Pero lo importante es que recuerden que ya tenemos el perímetro. Así que podemos volver a la fórmula, verla originalmente y sustituir los valores. El despeje nos va a quedar así. El diámetro va a ser igual al perímetro que ya conocemos y vimos antes, entre el pi, que son 3.14. Con los números sería así: 28 del perímetro que vimos entre 3.14 y nos da a 8.91 o 8.9 como yo lo dejé. 8.9 es el diámetro, pero a mí me piden el radio. No hay problema porque el diámetro vale el doble de un radio, así que estos 8.9 del diámetro lo dividimos entre 2 y obtenemos la medida de un radio, que es 4.45. Nuevamente lo volví a redondear a 4.5. Si quieren, manejen las cantidades exactas como les sale en la calculadora para que les quede más exacto. Luego me preguntan el área de la base. Esa se calcula con pi por radio al cuadrado. Sabemos pi, sabemos la cantidad que mide el radio, que es 4.45, que yo redondeé a 4.5, así que 4.5 por 4.5 sería radio al cuadrado por 3.14 del pi y me da 63.58 centímetros de área de la base. Ahora el volumen. Puedo tomar el área de la base que acabo de calcular y multiplicarla por la altura que saqué al principio, lo cual sería 63.58 por la altura de 21 y me da 1335.28 centímetros cúbicos, porque ya estamos hablando de volumen. Luego, para el cilindro azul podemos hacer el mismo procedimiento que les mostré al principio. La altura del cilindro en este caso ahora será lo largo de la hoja, que son 28 centímetros. El radio de la base lo calculamos igual que antes con la fórmula del perímetro, ya que nuestro perímetro va a ser ahora el ancho de la hoja, que son 21 centímetros. La fórmula nos queda así: despejamos el diámetro, ya que de ahí sale el radio, va a ser igual a 21, que es el perímetro, este ancho de la hoja, entre 3.14. La operación es 21 entre 3.14 y nos da 6.68. Yo lo redondeo a 6.7. Esto es el diámetro, pero con esto sacamos el radio de la base. Dividimos esos 6.7 entre 2 y nos da 3.35 como radio de la base. Ahora sí, calculamos el área con la fórmula pi por radio al cuadrado. Este radio al cuadrado, 3.35 por 3.35, nos da 11.22 por pi, 3.14 y me da 35.23 centímetros cuadrados de área de la base. El volumen lo calculamos con área de la base por la altura, lo cual sería esos 35.23 por la altura, que es de 28, y nos da 986.44. A mí acá en la calculadora me sale un poco más grande con .68 porque tomé más decimales. El inciso B pregunta: ¿qué cilindro tiene mayor volumen? Vemos con los números que es el verde, ya que se ve más ancho, más amplio, y los números también lo demuestran. Eso sería todo por esta página. Vamos a la siguiente.